bien, continuando con las charlas, la siguiente ponencia lleva como título Estrategias para evitar una floración irregular y modificar la época de cosecha del mango para exportación mediante un manejo integrado, a cargo de la doctora María Hilda Pérez Barraza. Ella es investigadora del programa de frutales del INIFAP Santiago Ixcuintlá en México, ingeniera agrónoma con maestría y doctorado por el Centro de Fruticultura del Colegio de Postgraduados. Ha participado en la dirección y colaboración de numerosos proyectos de investigación, generando diversas tecnologías en el mango. Además, participa en la transferencia de tecnología y divulgación de la ciencia, múltiples publicaciones técnicas y también científicas. Además, es ganadora de la medalla Nayarit a la investigación científica y tecnológica en el año 2014 y 2019. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Adelante con su exposición. Hola, soy María Hilda Pérez Barraza, investigadora del INIFAP en el campo experimental acá en Nayarit, México. Antes de iniciar mi charla, quiero enviar un cordial saludo a todos los participantes de este 19º Congreso Internacional del Mango Peruano. Estoy segura que va a ser un evento de mucho éxito. Agradezco también la invitación que me hicieron llegar a través de Juan Carlos para participar en este importante evento. Y pues estoy muy contenta de compartir las experiencias que tenemos en México. Y voy a platicarles ahora sobre un proyecto que estamos desarrollando que se titula Estrategias para evitar floración irregular y modificar la época de cosecha del mango para exportación mediante un manejo integrado. Cabe señalar que este proyecto está siendo financiado por National Mango Board. En México, el mango se cultiva en más de 200,000 hectáreas con una producción de 1.9 millones de toneladas. Los cultivares principales los tenemos aquí en pantalla, los primeros 5. Se cultivan principalmente en el país por el lado del Pacífico, desde el estado de Chiapas hasta Sinaloa y algo en Baja California Sur. Manila es de importancia nacional, principalmente para el mercado en fresco y para la industria. Este se cultiva por el Golfo en los estados de Veracruz principalmente y en Campeche. Uno de los principales problemas en los frutales, y en este caso en el mango, es la incertidumbre de las condiciones ambientales, pues a ellas se les atribuye la baja productividad de muchos cultivares, principalmente temperaturas que prevalecen durante el proceso de la floración. Por ejemplo, otoños cálidos con alta humedad en suelo se han asociado con una floración irregular en algunos cultivares, mientras que en otros, principalmente los rojos, una nula floración. Esto reduce drásticamente el rendimiento y el volumen de exportación. Por el contrario, otoños frescos con una baja humedad dan lugar a floraciones abundantes y cuantiosas cosechas. Esto provoca que se concentre la producción, lógicamente se incrementa la oferta, baja la demanda y se reduce drásticamente el precio del producto en el mercado. El cambio climático no podemos regularlo, no podemos regular el clima, pero sí lo podemos caracterizar de tal manera también de establecer sistemas de pronósticos. Existe una necesidad de conocer cuáles procesos modifica y cómo es posible mitigar estos efectos mediante un manejo integrado, ¿verdad?, que incluya todas estas prácticas. Todo esto con el fin de lograr producciones constantes y escalonadas. El primer evento en el proceso de floración es el cambio de vegetativo a reproductivo, y este está regulado por ambiente, nutrición, poda, o sea, manejo del huerto, agua también, reguladores de crecimiento y por el metabolismo propio del árbol, como son la producción de algunas hormonas como gibberelinas, que se sabe son antagónicas a la floración. Este evento del cambio de una yema vegetativa a que se haga reproductiva o floral, pues está regulada y necesita de un estímulo para poder inducir a la floración, y se habla de que las temperaturas tempranas, alrededor de 15, 10 o 20, 15 grados día-noche, son el estímulo en los subtrópicos. Mientras que en el trópico se menciona que la edad de brote es importante, aunque también en Nayarit hemos visto que aparte de la edad de brote, se requieren temperaturas nocturnas por abajo de los 20 grados centígrados.
Para modificar el proceso de floración se ha recurrido principalmente a los inhibidores de gibberelinas, entre ellos el más utilizado, el paclobutrazol. Sin embargo, se percibe como un posible contaminador de mantos freáticos, también de la actividad microbiana del suelo y como posibles riesgos de traslocación hacia los frutos. Sin embargo, actualmente hay otro grupo de inhibidores que tiene la misma acción del paclobutrazol, o sea, inhibir gibberelinas, y se han evaluado en diversos frutales, entre ellos templados como manzano, pera, en algunos cítricos, aguacates, incluso en cereales. También se ha recurrido al uso de las gibberelinas, ¿verdad?, para modificar el proceso, y surge la pregunta también si a través de podas y nutrición pueda ser posible modificarlo. El objetivo de este proyecto es incrementar la productividad y la calidad del mango para exportación mediante un manejo integrado, así como también evitar floraciones irregulares y modificar la época de cosecha. Queremos encontrar una alternativa al uso del paclobutrazol con productos que sean, o prácticas culturales también, que sean más favorables con el ambiente. Este trabajo se desarrolla en México, en los estados de Nayarit y Colima. Tiene una duración de 3 años, iniciamos en 2018 y terminamos en 2021. Estamos realizando 5 experimentos. El primero de ellos es una caracterización climática para generar modelos de pronóstico temprano y el desarrollo de una plataforma en las 2 zonas productoras de mango en México. El segundo son estudios a través de la aplicación exógena de gibberelinas y conocer su efecto en el proceso de floración y producción. El tercero es el uso de nitratos y su relación con latencia de yemas, diferenciación floral, en la misma floración y producción. Sabemos que los nitratos son muy usados para modificar floración, sin embargo, hace falta estudios que nos digan cómo está su relación con el rompimiento del reposo de las yemas, pero sobre todo con la diferenciación floral, que es un evento muy importante para que podamos tener flores y de esa manera también producción de fruta. El cuarto experimento es el estudio de inhibidores de gibberelinas como una alternativa al paclobutrazol y su efecto también en el proceso de floración y los cultivares de mango. El último experimento es el efecto de la poda y nutrición en los mismos procesos mencionados, y esto lo dividimos en 2 subexperimentos, pudiéramos comentar así. El primero es evaluar el efecto de la intensidad y de la época de poda sobre la floración del mango y la producción, y el otro es evaluar diferentes estrategias nutricionales y de manejo integral sustentable para inducir y diferenciación floral en mango Ataulfo. Como les comentaba, este trabajo se lleva a cabo en México, en el estado de Nayarit y Colima, otro estado que está un poco hacia el sur, por el lado del Pacífico. Estamos trabajando con variedades como Ataulfo, Tommy Atkins, Ken, y muy probable en este último ciclo que nos queda de evaluación incluyamos al Mango Kit. ¿Qué reguladores de crecimiento estamos incluyendo? Estamos buscando una alternativa al paclobutrazol. Estamos trabajando con otros productos como uniconazol, prohexadiona de calcio y cloruro de cloromecuat, o mejor conocido como Cicocel. Estamos trabajando también con el uso del ácido gibberélico a través de podas como época y severidad. Épocas, estamos manejando la época temprana inmediatamente después de la cosecha, una poda intermedia 2 meses después de la primera y una poda tardía 2 meses después de la segunda poda. La severidad estamos manejando 0 podas, un despunte de 50 centímetros y un despunte de 75 centímetros. Tratamientos también sobre nutrición a base de bioproductos y complementados muy ligeramente con algún producto químico, como principalmente calcio y boro. El efecto de todos estos tratamientos los estamos evaluando a través de variedades fenológicas y reproductivas, principalmente dentro de las fenológicas, el desarrollo de la yema floral, o sea, cuándo sucede el cambio de vegetativo a reproductivo, cuándo la yema ya está lista para hacer flor. Y bueno, si tenemos un buen desarrollo de yema floral, pues tendremos también las variables reproductivas, como es amarre de fruto, época de cosecha y rendimiento, y finalmente la calidad, en cuanto a tamaño, principalmente el peso fresco, longitud y diámetro del fruto. ¿Cómo evaluamos cuándo se da la diferenciación floral o el desarrollo de la yema floral? Nos estamos basando en una escala que fue generada
para Tommy Atkins y para Ataulfo acá en México, en donde consta de 12 estadios fenológicos. El primero es la yema vegetativa, cuando el meristemo es todavía vegetativo, y el estadio 12 sería cuando ya está la inflorescencia en antesis. Para este estudio solamente vamos a manejar 4 estadios. El número 1, que es cuando la yema apical está todavía vegetativa. El estadio 2, la yema ya está en una iniciación floral. El estadio 3, cuando la yema está determinada a ser flor. Y el estadio 4, cuando tenemos ya una yema diferenciada y solamente ya lista para emerger la inflorescencia. Para evaluar esto en campo lo estamos haciendo marcando una gran cantidad de brotes vegetativos y cada 15 días a partir de septiembre estamos evaluando su apariencia externa basadas en esta escala y posteriormente de diciembre hasta que inicia floración lo hacemos cada 5 días. Los resultados que hemos tenido en el primer experimento sobre caracterización climática y sistemas de pronósticos asociados a procesos de floración. Trabajamos en Nayarit, en toda la zona manguera del estado, y en Colima también se georreferenciaron, las zonas donde se distribuye el mango en estos 2 estados y se seleccionaron las estaciones climatológicas que están distribuidas en ambos estados en la zona manguera. Esta información nos sirvió para caracterizar primero estos 2 estados, estas zonas donde se produce el mango, y de esa manera poder nosotros hacer un sistema de pronóstico climático. ¿Qué hemos hecho? Se desarrolló y se operó la plataforma del sistema de pronóstico climático, que es una herramienta para evitar floraciones irregulares en México, y en mango, y se encuentra hospedada en este servidor de internet. Puede operar ingresando a cualquier navegador de internet, como los que tenemos aquí, y solo nos falta concluir el registro de los derechos de propiedad intelectual. Ya se están haciendo todos los trámites necesarios ante una institución denominada Indautor acá en México. Una vez que tengamos este registro, cualquiera que desee puede ingresar a esta plataforma y pues ahí poder tener adecuadamente cuándo pueden ustedes, primeramente les va a decir cómo será el clima, qué temperatura se espera y ya se toma la decisión de qué hacer para evitar estas floraciones irregulares. El segundo experimento en donde evaluamos diferentes dosis de gibberelinas, 25 y 50 miligramos por litro en 2 aplicaciones, una aplicación y 2 de 50. Incluimos 2 tratamientos con la dosis más baja de gibberelinas, pero adicionado con una poda ligera y una poda severa. Llámese una poda ligera, podando alrededor de unos 15 centímetros nada más, un despunte ligero, y en el otro alrededor de 30 centímetros en el tratamiento número 5. Tenemos un testigo con poda ligera que no le aplicamos gibberelinas y un testigo absoluto que no se podó ni tampoco se aplicaron gibberelinas. ¿Cómo fue el desarrollo de la yema floral? O sea, ¿cuántos de estos tratamientos alcanzaron a diferenciar yemas? Si recuerdan ustedes, esto lo evaluamos en una escala del 1 al 4, en donde vemos que pues la mayoría de los tratamientos con gibberelinas pues no alcanzaron a diferenciar, no llegaron al número 4, a excepción del testigo donde no se podó ni se agregó gibberelinas, alcanza cerca del 4 de diferenciación, o sea, las yemas aquí diferenciaron, y el testigo con un 2.5 que en promedio algunas de estas pudieron alcanzar el estadio 4. Pero ¿qué porcentaje de yemas diferenciaron en el testigo sin poda y sin gibberelinas? Cerca de un 20%, mientras que cuando no se podan y se aplican gibberelinas, alrededor de un 85%. Esto nos lleva también, pues, está muy relacionado con el porcentaje de floración, nuevamente siendo el mayor porcentaje en los testigos donde no se podó ni se aplicó gibberelinas. En cuanto a rendimiento, obviamente, pues solamente donde tuvimos floración se llega a un buen rendimiento, sobre todo en el testigo que no tuvo poda ni gibberelina, que alcanza a tener un rendimiento casi de 47 kilogramos por árbol. Un buen tamaño de fruto también en cuanto a peso.
Volvemos a evaluar un segundo año y solamente evaluamos 4 tratamientos, que son las dosis de giberelina. Quitamos los tratamientos con poda porque si también afectamos algo en el testigo que no se aplicó giberelina, pues creemos que aparte de las giberelinas, también la poda tuvo algo que ver ahí en estos resultados que tuvimos. Entonces quitamos los trabajos sobre poda, evaluamos solamente las giberelinas y vean, aquí tenemos los 4 tratamientos que se encuentran descritos aquí abajo. Ninguno de los tratamientos logró llegar al estadio 4. Si ustedes recuerdan, vamos a tener estadios cuando la yema llega a un estadio 4, es que está diferenciada. Ninguno de los tratamientos que aplicamos en este otro ciclo, en el segundo ciclo evaluado, llegó a diferenciar yema, ni siquiera el testigo, cuando no se podó ni se aplicó las giberelinas. Obviamente, pues esto no tenemos ningún porcentaje de yemas diferenciadas. Estos se convirtieron en yemas vegetativas y en su mayoría, en todos los tratamientos, en yemas inactivas. ¿Qué pasó en este segundo ciclo? Bueno, como les comentaba yo, cuando tenemos otoños cálidos y presencia de humedad en el suelo, son condiciones que no ayudan a la diferenciación floral. Y principalmente los cultivares rojos, entre ellos el Ken, es uno de los más afectados. En este periodo, entre octubre y noviembre, es cuando se da ese cambio de meristemo vegetativo a reproductivo y se lleva a cabo la diferenciación floral. Tenemos que tener temperaturas que bajen de 20 grados centígrados. Sin embargo, estas estuvieron siempre por arriba de 20 grados y más o menos en la segunda quincena de diciembre empiezan a bajar. Esas temperaturas que prevalecen durante este periodo, ¿verdad? Donde debió haberse llevado a cabo la diferenciación floral, aunado con la presencia de lluvias, pues hacen que en general todos los cultivares en México, sobre todo en Nayarit, tuvieron problemas de floración errática, principalmente el cultivar Ken, y bueno, aunado con las giberelinas, pues creo que afectamos todavía más. Aquí están algunas fotografías cuando tenía que haber sido la floración. Tenemos crecimientos vegetativos. Una que otra floración alrededor ni siquiera llegó al 1% y se obtuvo bastante tarde, como en los meses de mayo, que prácticamente ya no alcanzaron a amarrar fruta y en su mayoría fueron inflorescencias mixtas. Pero como les comento, un porcentaje que ni siquiera llegó al 1%. Una conclusión preliminar sobre este trabajo es que durante 2 años consecutivos no hemos observado efecto de giberelinas para favorecer el proceso de floración. Al contrario, creo que lo hemos estado inhibiendo. Entonces, en este próximo ciclo nosotros cambiaremos a otro cultivar, entre ellos Tomiaskis y probablemente Kit. En el experimento sobre nitratos, evaluamos estos tratamientos, diferentes fuentes de nitrato, como nitrato de calcio en dos dosis, al 2 y al 4%, aplicando primeramente, después de podar y cuando el brote ya está maduro, aplicamos un estimulador de la diferenciación floral, principalmente compuesto por citocininas. Después de aplicar este estimulador, como al mes y medio, aplicamos los nitratos de calcio. El tercer tratamiento que solo se aplicó fosfonitrato al suelo, estos fueron asperjados, alrededor de 2 kilogramos por árbol, adoptando la tecnología que utiliza el Estado de Michoacán, que a ellos les funciona bastante bien para modificar floración en Hayden. Adicionamos esta fuente de nitrato y lo que la mayoría utilizamos, que son los nitratos de potasio, en una dosis de 4%, un testigo absoluto, donde no se aplicó ninguno de estos, ninguna fuente de nitratos, y un testigo estándar aplicado con paclobutrazol. Cabe señalar que este trabajo se realizó en un huerto muy pequeño de 4 años de edad, el cual no había sido podado. Tuvimos que dar una poda más o menos severa para poder darle una forma a los árboles. Después de esa poda y de tener los brotes maduros, empezamos a aplicar los tratamientos. ¿Cómo estuvo el desarrollo de la yema?
Pues aquí, como podemos ver también, muy pocos de ellos llegaron a tener el estadio 4, que significa que la yema está diferenciada, pero aquellos árboles en donde se les aplicó paclobutrazol alcanzaron a diferenciar. ¿Qué tanto porcentaje de esas yemas? Cerca de un 70% y arriba del 80% de floración, pero solamente en árboles tratados con paclobutrazol. Los nitratos no tuvimos una adecuada diferenciación. Si se acerca al 3 en promedio, significa que un cierto porcentaje de esas yemas muy bajo alcanzó a diferenciar. Podemos ver aquí los porcentajes que lograron diferenciar, pero con una floración muy, muy baja. La producción de frutos, pues obviamente también fue baja, esta osciló entre 4 y 5 kilogramos, mientras que en los árboles donde aplicamos paclobutrazol, se tuvo un rendimiento de 28 kilogramos por árbol en árboles de 4 años. Si pueden observar, también los testigos absolutos que no aplicamos PVZ ni nitratos, pues también tuvieron una floración muy deficiente y esto más probablemente fue debido a la poda fuerte que dimos, ¿sí? Aquí podemos ver el tipo de árboles de Ataulfo cuando ya se podaron y la floración que logramos con paclobutrazol. Nitrato no respondió a tener una adecuada diferenciación floral. Y lo tenemos aquí en nuestra conclusión. Durante 2 años consecutivos no se observó efecto de nitrato sobre el proceso de la floración y estamos convencidos que únicamente llega a favorecer el rompimiento de la yema. Es por eso que al menos acá en Nayarit no se tiene una adecuada modificación de floración cuando utilizamos solamente nitratos. Sin embargo, pues PVZ demostró que tiene un efecto positivo en la diferenciación floral y por lo tanto en floración y rendimiento a pesar de la poda severa que se hizo. El cuarto estudio es sobre la aplicación de inhibidores de gibberelinas como una alternativa al PVZ. Estamos viendo su efecto en el proceso de diferenciación floral. Estamos evaluando 7 tratamientos, pero para el desarrollo de yema floral solamente escogimos 4 tratamientos, incluyendo el testigo. Voy a presentar los resultados del último año, porque presentar los de 2 años es muchísima información. Entonces, también nos basamos en los que dieron una mejor respuesta el año pasado para seguir el desarrollo de la yema. Como pueden ver, Prohexadiona, con una dosis de 1.500 partes por millón o miligramos por litro en una sola aplicación, diferenció perfectamente, tuvo un estado arriba del 4%, significa que un estado muy avanzado de la diferenciación, pero en general todos los tratamientos en donde incluimos los inhibidores de gibberelinas superan al testigo, ¿sí?, que alcanza a diferenciar muy poquitas yemas. Un promedio de 2.5 significa que algunas pocas yemas alcanzan a diferenciar. Lo importante es Prohexadiona como iguala en diferenciación a PVZ. En cuanto al porcentaje de yemas, vean, sobresalen estos 2 tratamientos con 70 y 75%, al igual que paclobutrazol, mientras que el testigo alcanza a diferenciar solamente un 45% de yemas. ¿Cómo se refleja esto en el porcentaje de floración? Bueno, tenemos que nuevamente Prohexadiona logra incluso superar a PVZ con un porcentaje arriba del 70%, seguido del Psicocel, que también estadísticamente lo llega a igualar. Pero todos los tratamientos a base de inhibidores superan al testigo, ¿verdad? Cuando no se aplica estos reguladores, el testigo tuvo una floración muy irregular, producto también de las condiciones que ya les mencionaba. Unos aspectos de la floración en estos tratamientos, podemos ver el testigo, algunos manchoncitos nada más ahí de flores. El efecto en amarre de frutos, en el amarre inicial que lo evaluamos a los 45 días después de plena floración, numéricamente todos los tratamientos superan al testigo, pero principalmente Prohexadiona de calcio en una sola aplicación.
Y también lo importante aquí es que muchos de ellos llegan a igualar o a superar al paclobutrazol, que es lo que estamos buscando, una alternativa para dejar de usar el PBZ. En el amarre final no hay diferencias entre los tratamientos, pero numéricamente sobresalen los tratamientos a base de Cicocel y de uniconazol. Un aspecto del amarre inicial, vean la cantidad de frutos por inflorescencia, frutos en estado, en un tamaño aceituna, alrededor de 1 o 2 centímetros de longitud, y vean el amarre final, hay una muy buena caída de frutos, bastante, de cuando están en este estadio a que van a ser casi cosechados. En esta inflorescencia tenemos solamente, queda un fruto, en esta alrededor de 2, entre 1 y 2 frutos finalmente se logran cosechar. ¿Cómo estuvo el efecto en rendimiento? Se dieron 3 cosechas, ¿sí? O tres épocas o 3 fechas de recolección de fruta. La primera se inició el 30 de mayo y en este tratamiento, Prohexadiona 1500 en una sola aplicación, se cosechan más de 80 kilogramos por árbol, que significa más del 50% de su producción en esta primer cosecha, mientras que en el testigo la producción fue muy poca en esta primera cosecha, pero la mayoría de su fruta se cosecha 24 días después. La segunda cosecha se realiza el 24 de junio y una tercera cosecha, que son estas barras cafés, hasta el 3 de julio, pero básicamente fue toda la fruta que ya no se destinó a la exportación, que fue fruta muy pequeña que se designa al mercado de la industria. Entonces aquí nuevamente podemos observar que este tratamiento sobresale, incluso supera al paclobutrazol. Los dos tratamientos a base de Prohexadiona, ya sea en 3 o una aplicación, parece ser que están dando unos buenos resultados comparados con PBZ y no se diga con el testigo. ¿Qué significa esto? Que con PBZ adelantamos 24 días, más del 50% de la cosecha respecto al testigo, lo cual fue muy provechoso para el productor porque los precios estaban bastante atractivos en ese tiempo. Contabilizando ya o acumulando las 3 cosechas, podemos ver que sobresale Prohexadiona, supera a todos los demás tratamientos. Bueno, principalmente, estadísticamente no hay diferencias entre los inhibidores, pero numéricamente este supera a todos los demás, incluyendo al testigo. En kilogramos por árbol, los tratamientos a base de Prohexadiona, aquí logra sobresalir también Prohexadiona con 3 aplicaciones, más que nada por el tamaño de fruto, aunque haya tenido menos frutos que esto, ¿sí? Vean cómo superan incluso al paclobutrazol y, por supuesto, pues al testigo. Un aspecto de la producción en frutos, el momento de la cosecha. Aquí podemos ver en los árboles testigo, ¿verdad? En la primer cosecha, cuando mucho media caja, una caja por árbol. Y en los inhibidores, en esa primera cosecha, vean la cantidad de fruta que se cosecha. Muy bien, el efecto en peso de fruto, aquí hicimos un promedio de las 2 cosechas, porque aquí se cortó el fruto que iba destinado principalmente, perdón, es esta barra azul, el promedio de la primera y segunda cosecha, y se cosechó o se recolectó el fruto que va destinado a la importación, a la exportación, y este osciló entre 365 y 476 gramos. Tuvimos un muy buen tamaño de fruto, donde nuevamente sobresalen estos tratamientos. Son iguales al testigo, pero recordemos que el testigo tuvo un número muy bajo de frutos y eso ayudó para que tuvieran un mejor peso. Frutos muy pequeños, por abajo de los 340 gramos, que ya no se fueron a la exportación, pero aquí podemos ver que Cicocel todavía en esta tercera cosecha logra producir frutos de un buen tamaño. ¿Qué concluimos hasta este ciclo productivo? Que los inhibidores de gibberelina superan en porcentaje de floración al testigo absoluto, todos los inhibidores lo superaron. Pero sobresale Prohexadiona de calcio en una aplicación de 1500 miligramos por litro, seguido de Cicocel, que igualan incluso al paclobutrazol. Este tratamiento de 1500 miligramos en una sola aplicación adelantó 24 días, más del 50% de la cosecha, superando a PBZ,
Y también los tratamientos a base de prohexadiona superaron en rendimiento al testigo y al PBZ, seguido de Cicocel. Los inhibidores de giberelinas no afectaron el tamaño del fruto, por lo cual quiere decir que hay posibilidades de encontrar un sustituto al paclobutrazol. Finalmente, los trabajos realizados en poda y nutrición. Tenemos el primero, en donde probamos épocas e intensidades de poda, el efecto de la intensidad y época en cuanto al número de brotes vegetativos. Cuando podamos ligero, o sea, un despunte de 50 centímetros, no hay mucha diferencia en cuanto al número de brotes. Oscilan entre 3 y 3.5 brotes por cada rama podada, ¿sí? No hay diferencias en cuanto a la época, pero cuando podamos más fuerte, un despunte de 75, tenemos un mayor número de brotes, ¿verdad? Sobre todo cuando la poda se hace más tardía. Cuando no se poda, pues no hay ninguna diferencia entre ellos y entre 1 y 2 brotes logramos tener, ¿sí? El efecto en cuanto a longitud, igualmente con despuntes del 50%, la longitud osciló entre 18 y cerca de 20 centímetros. La longitud es un poco más grande, los brotes, cuando se hace un despunte de 75 y se poda tardío. La longitud no varió, ¿verdad? Cuando no se poda, independientemente de la época. El efecto en diferenciación floral, nuevamente evaluando a través de la escala, con una poda ligera y temprana, se tiene una excelente diferenciación de la yema floral. Esta se reduce un poco, aunque se pode ligero, cuando la poda se hace intermedia, y más todavía cuando la poda se hace tardía. Cuando la poda es más severa, pues sacrificamos también, como puede verse, la diferenciación de yemas, aunque es un poco mayor cuando se hace de manera temprana. Cuando no se poda, pues tenemos una muy buena diferenciación de yemas. ¿Qué porcentaje diferencian? Pues más o menos tiene un comportamiento similar a esto. Con podas ligeras y tempranas, un mayor porcentaje de yemas diferenciadas. Este porcentaje se reduce cuando se hace una poda más severa y no se modifica, obviamente, cuando no se poda. El efecto en floración es muy similar al obtenido en el porcentaje de yemas diferenciadas. Con podas ligeras y tempranas tenemos un mayor porcentaje de floración. Este va un poco disminuyendo conforme la poda se hace más tardía. Si hacemos una poda más severa, también estamos afectando desde la diferenciación y la floración, pero aún así logramos tener un cierto porcentaje de floración. Con los tratamientos que no llevan poda, pues tienen una floración muy similar a cuando hacemos una poda temprana y ligera. En producción de fruto, mire, tenemos por efectos principales, por época, mientras más temprano podemos, hay más número de frutos por árbol, así como también un mayor kilogramo por árbol de frutos. Conforme podamos más tarde, esta producción también la afectamos, es menor, así como también en cuanto a kilogramos por árbol. Esto quiere decir que mientras más temprano podemos, más frutos tendremos, y mientras la poda se haga más tardía, podemos afectar floración. Incluso podemos tener nula floración y nula producción. Todo va a depender de las condiciones ambientales que tengamos. Considerando ya las interacciones, las podas tempranas y ligeras, un mayor número de frutos, sobresale este tratamiento. Vean, los más sacrificados es cuando tenemos una poda tardía y severa. Kilogramos por árbol, pues obviamente también sobresale este tratamiento, y vean la producción que tenemos cuando la poda es tardía y severa. Pero posteriormente analizamos la conveniencia de tener o no este tipo de podas. Primeramente en la época de cosecha, cuando nosotros podamos temprano o no podamos, la cosecha se realizó el 30 de mayo, con una poda temprana, pero más severa, cosechamos el 15 de junio. Las podas, cuando se realizaron en época intermedia, independientemente de la severidad, de entre 50 o 75 centímetros, se cosecharon el 30 de junio, y las podas tardías, también independientemente de la severidad, se cosecharon el 30 de julio, es decir, retrasamos entre 15, 30 y hasta 60 días la cosecha en Ataulfo. Obtuvimos, porque en estas fechas, en las épocas tardías, puede ser que inhibamos floración.
Este año tuvimos rendimiento incluso, aunque tardío, lo cual fue muy bueno, pero porque las condiciones de cuando este brote estuvo listo para diferenciar, pudo diferenciar porque como las podas se hicieron por noviembre, este brote estaba más o menos listo a mediados de entre más o menos finales de febrero, y las temperaturas que prevalecieron durante este tiempo hicieron que diferenciaran, no una gran cantidad de ellos, pero al menos tuvimos floración y cosecha, aunque en menor escala que cuando las podas se hacen temprano o intermedias. ¿Qué significó esto? Cuando cosechamos el 30 de mayo, que fueron estos tratamientos, incluso 15 días después, el precio por kilogramo de fruta estaba alrededor de 3.2 pesos mexicanos por kilogramo, igualmente para el testigo. Pero cuando se cosecha el 30 de, o sea, un mes después de esto, el precio ya estaba en arriba de 5 pesos, y un mes después el precio por kilogramo de fruta aumentó casi a 9 pesos. ¿Esto qué significó? Vean, un mayor beneficio económico con las podas intermedias, con las podas ligeras, ya sea intermedia o tardía, porque aunque tuvieron menor rendimiento por un mejor precio, esos que tienen mejores beneficios económicos por cada uno de los árboles cosechados. Este fue un boom que al productor le gustó muchísimo, alcanzó a vender a un excelente precio, pero sobre todo también porque los frutos, aunque eran menores, estaban más sanos por que no fueron afectados por antracnosis. El efecto en tamaño de fruto con las podas tempranas, este osciló entre 260 y 275 gramos, no hubo diferencias entre las intensidades de poda. En las podas intermedias, aquí ya llegamos casi arriba de 280 gramos, y en las podas tardías, fueron arriba de 290 gramos con la intensidad de 50%. En cuanto a longitud, también no encontramos muchas diferencias significativas, principalmente cuando se hace una poda ligera, y en época tardía tenemos arriba de 13 centímetros de longitud de los frutos. Los aspectos de una poda ligera, una poda severa, y la producción obtenida en los árboles no podados, vean cómo incluso las ramas se desgajaban, pero ahí tuvimos problemas de antracnosis debido a que las floraciones coincidieron con época de lluvia, mientras que en los árboles podados tardíamente fueron menor cantidad de frutos, pero frutos muy sanos porque ya no coincidieron con flores. ¿A qué conclusiones llegamos hasta este momento? En que la poda temprana y ligera favorece a la diferenciación y floración. La poda intermedia y tardía, independientemente de la severidad, retrasaron de 1 a 2 meses la floración, y esto ocasionó también un retraso en la cosecha. Este retraso de las podas intermedias y tardías significó una mejor calidad de frutos, o sea, frutos más sanos, y un mayor precio por kilogramo de fruta. Se tuvo un mayor rendimiento con podas tempranas con relación a la intermedia y la tardía, pero este tipo de podas intermedias y tardías, a pesar de tener menos rendimiento, superaron al testigo en las ganancias obtenidas con incrementos desde un 18 hasta un 54%. Esto fue por época de fruta, o sea, por la cosa se hace tardíamente, porque los frutos estaban sanos y teníamos un mejor precio en el mercado. Finalmente, el trabajo sobre estrategias nutrimentales. Se están probando tratamientos, estamos trabajando con bioproductos, orgánico Balmis, que es un lixiviado de lombricomposta. Tenemos también extractos de algas adicionado con el extracto del lixiviado de lombricompostas, el extracto de algas adicionado con citoquininas y aminoácidos, y el extracto más aminoácidos y un testigo donde no se le aplica nada. Se aplican tanto foliar como al suelo, y son adicionados con algunos elementos mayores como calcio, boro, zinc y algunos menores pues también fosfitos de potasio, sobre todo para resistencia a sanidad. Se trabaja en un huerto de Ataulfo de 6 años de edad, y vean, en cuanto al efecto en floración, la floración acumulada, o sea, la floración total fue muy similar numéricamente, sobresale un poco el tratamiento
el testigo en alrededor de un 73%, pero vean cómo este tratamiento casi logra igualarlo. Y bueno, estos, aunque estadísticamente son diferentes, pues casi llegan también a tener una buena floración. Lo importante es con este tratamiento a través de extractos de alga con citoquininas y con aminoácidos, la mayoría de la floración la tenemos un mes más temprano que en los testigos, ¿sí? Esto se refleja también en cuanto a frutos por árbol en producción. Sobresale también este tratamiento con un mayor número de frutos y con mayor rendimiento en toneladas por hectárea respecto al testigo. Finalmente, en otro huerto de 8 años de edad, se prueban nada más 2 tratamientos más el testigo y sobresale en floración nuevamente el tratamiento a base de algas, citoquininas y adicionado también con aminoácidos. Sobresale en cuanto a floración, así como también en rendimiento, cerca de 14 toneladas comparado con el testigo. ¿Qué conclusiones tenemos en este último tratamiento? Que las aplicaciones foliares de extractos de algas adicionado con citocininas y aminoácidos aumentaron una floración temprana con posibilidades también de tener un efecto positivo en la diferenciación floral. Los bioestimulantes comparados con nutrientes químicos asociados a una fisiología del árbol permite mejorar también la calidad del fruto. En este nuevo ciclo se harán ciertos cambios para su aplicación o se van a aplicar en diferente etapa fenológica. Una conclusión general de todo este proyecto es que, bueno, nos falta un año más de evaluación. Estos resultados queremos validarlos, pero no como componentes aislados, sino a través de un manejo integrado usando aquellos reguladores que hayan sido una alternativa al PBZ, trabajar con épocas e intensidades de poda, las que más nos convengan, y nutrir con bioestimulantes sin dejar fuera, obviamente, el riego. Esto lo pudiéramos hacer en los 4 cultivares importantes para exportación en México. Y bueno, este es el grupo de trabajo. No hago sola yo todos estos estudios. Estoy como responsable y tenemos al maestro Arturo en la cuestión de clima, a la doctora Irma Julieta en la cuestión de nutrición y al doctor Joaquín Velázquez, que él está llevando varios de estos trabajos en el estado de Colima. Muchísimas gracias. Que canta el corazón inquieto por volver a ti. Es la avenida Grau, el puente viejo y la picantería. Es el calor de amigos, el calor de Piura, es el calor de amor. Es el jardín soñado que entre cafetales ofrece la paz. Es Canchaca hermoso, romántico cielo donde nace el